Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra audiencia a lo largo de todo el planeta terráqueo. Hoy, en esta semana del 24 de abril, prácticamente ya la última semana de este mes de abril, y entramos al mes de mayo. Vamos rápidamente con la palabra porque quiero tocar un tema debido a que estas semanas hemos estado hablando sobre la independencia del pueblo de Israel, y en todo esto pues es un tema que nos interesa al pueblo cristiano, a todos, y porque es profético también. Entre todo esto pues sigamos un tema muy importante que lo vamos a titular El Camino a Jerusalén. Vamos rápidamente con la palabra del Señor en Zacarías capítulo 12, versículos 2 al 3, dice así: Y aquí que yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. También contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todas las naciones. Y todas las que intenten cargarla serán despedazadas, y las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén. Dios bendiga su santa y bendita palabra. El camino a Jerusalén. Ese es el tema que queremos tocar en este momento por varias razones. La primera, porque este 5 del mes Iyar, que correspondió al viernes 19 de abril, Israel cumplió 70 años de independencia, y este próximo 14 de mayo, pero en el calendario solar o el calendario lunar, o el calendario gregoriano, Israel cumplirá 70 años. ¿Por qué la diferencia? La diferencia es muy importante que ustedes lo sepan, porque Israel hasta hoy en día se sigue rigiendo con el calendario lunar, es decir, el calendario de la Biblia. Y en el calendario de la Biblia el año tiene 360 días. El calendario gregoriano o calendario solar, como se le conoce también, tiene 365 días. De ahí que entonces la diferencia, de acuerdo a cierta cantidad de años, es que se da esa diferencia de fecha. En esta ocasión, la diferencia está en que en el calendario lunar fue este 19 de abril, mientras que en el calendario, solar y en el calendario lunar fue el 5 del mes Iyar, que fue exactamente la fecha en que Israel obtuvo su independencia como nación. Bien, en el calendario solar va a caer en esta ocasión el próximo 14 de mayo, eso no cambia esa fecha, 14 de mayo, igual que en el lunar no cambia la fecha también. 14 de mayo, ante este acontecimiento, aunque ya en Israel se hicieron todos los homenajes de la independencia único para esta nación de solo 70 años, esta nación de los milagros de Dios, indiscutiblemente, eso no se puede discutir, aunque ya se hicieron todos los protocolos exclusivos para su independencia, esa independencia no solamente se celebra desde este viernes que pasó, sino que prácticamente es una celebración que dio por inaugurado el pueblo de Israel este pasado viernes, sino que lo seguirá el resto de todo este año, y en el cual lo han bautizado como, desde el viernes pasado, como el año del jubileo. Ante todo eso, esperan grandes acontecimientos, grandes hechos e inclusive acontecimientos proféticos también. Sin lugar a duda, uno de esos acontecimientos proféticos
en el que está esperando la nación judía con motivo de su independencia, está, por supuesto, el acontecimiento de Jerusalén. Este acontecimiento de Jerusalén, que el año pasado cumplió 50 años de haber vuelto a la soberanía del pueblo judío, aunque inmediatamente después de la Guerra de los 6 días se firmó las Naciones Unidas, o pusieron una traba las Naciones Unidas, confirmada por algunas potencias, incluyendo el Vaticano, donde declaraban todos los territorios que bíblicamente le pertenecen a Israel, pero que estas naciones declararon, incluyendo la ciudad santa de Jerusalén, específicamente los lugares santos, los declararon como lugares ocupados por el ejército de Israel o territorios ocupados. Y desde ahí se mantuvo la batalla de los países musulmanes, mayoritariamente árabes, quienes han mantenido y han sostenido que esos son territorios ocupados y por lo tanto Israel no puede hacer lo que a él le dé la gana, porque son territorios que están en disputa todavía, en discusiones en los foros internacionales, específicamente en La Haya y también en las Naciones Unidas. De allí que entonces, en los últimos 50 años, ningún presidente de los Estados Unidos de América se había atrevido a visitar los lugares que tradicionalmente se conocen como territorios ocupados, entre ellos el Muro de los Lamentos. Pero sin lugar a duda fue impresionante la visita histórica y extraordinaria que el presidente Donald Trump, después de 50 años, un presidente norteamericano, tomase la decisión de visitar el Muro de los Lamentos y el Santo Sepulcro, que también es considerado como territorio ocupado por los países musulmanes y árabes. Con ese desafío que hizo en aquel momento, aquel 21 y 22 de mayo, el presidente Donald Trump no solamente envió un mensaje contundente a la nación de Israel de que el gran hermano mayor, es decir, los Estados Unidos de América, volvía de nuevo con su contundente y extraordinario respaldo que lo ha hecho grande a Estados Unidos en los últimos 70 años a la par de Israel. E inmediatamente de ahí se han dado alguna serie de acontecimientos, hechos entre las naciones. Pero van a suceder cosas sumamente interesantes y eminentemente profundas en todos estos acontecimientos. Sin lugar a duda, la noticia más extraordinaria con motivo de los 50 años de Jerusalén, el pasado 2017, sin lugar a duda va a ser una gran noticia cuando el pasado 6 de diciembre el presidente Donald Trump anuncia de una forma contundente que Estados Unidos ha tomado la decisión y la determinación de reconocer a Jerusalén, que quiere decir todo lo que las naciones llaman territorios ocupados. El presidente Donald Trump reconoce que en realidad no son territorios ocupados, sino que son territorios que históricamente, bíblicamente, le pertenecen total y exclusivamente al pueblo de Israel. Y por lo tanto, Estados Unidos, a través de la presidencia del presidente Donald Trump, da el paso de reconocimiento ineludible a Jerusalén como la capital del Estado judío. Paralelamente, históricamente también, se da a la par de la declaración de Jerusalén, el presidente Jimmy Morales de Guatemala anuncia que Guatemala se une a los Estados Unidos en el reconocimiento de Jerusalén como la capital ineludible del pueblo judío. ¿Por qué digo históricamente? Porque en 1947, aquel 29 de noviembre de 1947, cuando se dio la histórica votación para que las naciones decidieran el futuro nacimiento de un Estado israelí, dos naciones fueron contundentes para que aquel 14 de mayo de 1948, después de que se da la declaración de independencia del pueblo de Israel, exactamente Estados Unidos se convierte en la primera nación en reconocer abiertamente y públicamente ese día a Israel como nación. Fue la primera nación, primer lugar. Y paralelamente, Guatemala
en aquel entonces representada por el embajador Granado, se convierte en la segunda nación que reconoce públicamente el nacimiento o el derecho o reconoce a Israel como nación. Interesante, porque 70 años después ambas naciones van a ir paralelo. Solo Dios sabe qué acontecimiento profético hay en todo esto. Pero lo que sí quiero decir es que, dado en este momento que ya se llevó o ya se dio oficialmente inaugurado los pasos contundentes de la independencia del pueblo de Israel en el calendario lunar, y ahora se prepara en grande para la celebración en el calendario solar. Es el único país en toda la historia del planeta Tierra que se da el lujo de celebrar dos fechas de un acontecimiento mismo, de una independencia. Dos fechas que son coincidencia interesante y profunda o profética, como usted lo quiera llamar, porque son dos fechas de independencia: 5 del mes Siyir, lunar, y 14 de mayo en el calendario solar. Interesante, ¿no? Pues bien, dando los acontecimientos que se preparan para ese 14 de mayo y la noticia que ya les tengo programada para ustedes en este programa, para ello y para recordar ese momento histórico y extraordinario de Jerusalén, ¿por qué no comenzamos? Casi nunca pongo canciones en nuestro programa por la brevedad del tema, pero vamos rápidamente y comencemos con esta canción que comienza con el Shema Israel, que es una canción hebrea y que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, bendito sea por siempre y para siempre tu nombre. Eso es lo que dice la canción, y con ello el relato de aquel 7 de junio de 1967, y que para este próximo 14 de mayo, una vez más, Jerusalén, interesantísimo, porque Jerusalén, los ojos del planeta Tierra, en su totalidad, estarán enfocados este próximo 14 de mayo, específicamente sobre Jerusalén, por la noticia que a continuación voy a compartir con ustedes. Pero antes, ¿por qué no vivimos unos minutos a través de esta canción del Shema Israel? Esas palabras célebre, extraordinaria, cuando Jerusalén regresó a manos de su pueblo judío. Esas eran las palabras originales de los soldados israelíes, junto con aquel célebre rabino anciano que desafió todas las balas del enemigo, y junto a los soldados llegaron hasta el Muro de los Lamentos aquella mañana del 7 de junio de 1967. Cuando llegaron al Muro de los Lamentos, el rabino sonó de una forma insistente el shofar, y los soldados pegaron enormes gritos mientras se abrazaban. El estallido fue tan grande, dicen algunos, que toda la comunidad judía del otro lado de la Jerusalén moderna se dieron cuenta que Jerusalén había regresado a manos de su pueblo judío. El pueblo se lanzó del otro lado de Jerusalén, se lanzaron en gran entusiasmo profundo y corrieron, pero todos en una forma eufórica, rumbo hacia el Muro de los Lamentos, para tocar con total y absoluta libertad el Muro de los Lamentos, el lugar más cerca de lo que quedó del templo. Aunque los antisemitas, los que odian a Israel y algunas veces disfrazados de cristianos, critican de que los judíos vayan a orar al Muro de los Lamentos, quiero aclarar que en ningún momento, tanto judíos o cristianos, cuando van al Muro de los Lamentos, no van porque están viendo al Muro de los Lamentos como una especie de idolatría. Sencillamente es un aspecto profundamente espiritual, y tal vez la respuesta del salmista, o más bien del proverbista Salomón, cuando dice en este proverbio, dice: en aquel día yo oiré las oraciones de mi pueblo en las hendiduras del muro. ¿Por qué? Porque allí en ese muro es donde desde aquel 1967, aquella mañana, el pueblo de Israel va para llorar en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Cuando un judío se encuentra vacío, profundamente vacío,
en grandes crisis. Entonces acude al muro de los lamentos y allí pone su rostro sobre las paredes, viejas paredes, y allí él empieza a orar, a clamar a Dios. Igual lo hacen todos los religiosos e inclusive es cristiano. Por el otro lado, los que son enemigos, los antisemitas y específicamente palestinos, a veces tratan de sacar algunas imágenes mostrando cómo los papelitos que meten en las hendiduras lo tiran al basurero. Eso es una mentira completamente, automáticamente satánica, no es verdad y por supuesto es algo que es manipulado exclusivamente por los que odian a Israel, algunos disfrazados de cristianos y por supuesto los palestinos, por tanto es gente que está bajo maldición. ¿Por qué lo digo? Es completamente falso, porque su servidor personalmente he sido testigo cuando vivía en Israel de cómo los judíos religiosos ultraortodoxos recogen todos esos papelitos, todos los recogen en una especie de un costal y los llevan en la parte interna. Yo he sido testigo. Y allí, después de tirar todos los papelitos en un recipiente especial, se hace una oración por todos esos papelitos y una vez que se ha orado por esos papelitos, se procede a quemarlos. Es decir, no se botan en la basura como ciertos elementos antisemitas disfrazados de cristianos y que están llevando maldición a los que los escuchan a ellos porque están poniendo ese veneno diciendo que los judíos y cristianos están actuando en forma de idolatría. No es así, eso me consta a mí. Y en aquella mañana, el 7 de junio, después que ellos lloraron, los soldados se abrazaban, gritaban sobre el muro de los lamentos, el rabino sonó el shofar. Desde aquel momento se instaló permanentemente las 24 horas oración en el muro de los lamentos. Esas 24 horas se las dividen hoy en día ya, en aquel entonces eran 450,000 judíos ortodoxos. Hoy se lo dividen 600,000 judíos ortodoxos. ¿Qué quiere decir? Que siempre, entre todo esto está bien organizado en Israel, siempre a cada una de las 24 horas habrá cuando menos 10 judíos orando en el muro de los lamentos. Una vez más, doy total y absoluta credibilidad a eso, porque su servidor en 1996, cuando estuve viviendo por última vez en Israel, yo asistí con amigos judíos ortodoxos del barrio Mea Chanim entre la 1 y 4 de la mañana, algunas veces, a orar con ellos al muro de los lamentos o ser parte de aquel menion de los 10, cuando mínimo 10, esa es la regla judía, tiene que ver cuando mínimo 10. El asunto es que nunca puede faltar mínimo 10 judíos en el muro de los lamentos. No se dejará de orar, esa fue la consigna desde aquel 7 de junio de 1967, no se dejará de orar hasta que el Mesías aparezca. Eso me recuerda profundamente a las palabras de Jesús cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tu profeta y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste? He aquí vuestra casa será dejada desierta y seréis llevados cautivos a todas las naciones, hasta que estéis listos para decirme: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta oración se sigue permanente y dice: no se dejará de orar todo el día, o sea, las 24 horas, hasta que el Mesías regrese o aparezca. Con motivo de los 70 años de Israel y como un regalo del presidente Donald Trump en nombre de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de América, ha tomado la decisión y ya se ha anunciado este mismo 24, exactamente, hoy 24 de abril, oficialmente ha anunciado la Casa Blanca que el 14 de mayo va a trasladar en una inauguración histórica y contundente y que nos debe de dar orgullo de la nación de los Estados Unidos de América, en una ceremonia sin precedente. Va a inaugurar la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. El hecho es sin precedente y le voy a decir por qué.
porque al hecho van a asistir, oiga bien, personalidades del mundo entero que aman a Israel. Por increíble que parezca, y a veces un poco vergonzoso de nuestros gobernantes de América Latina, que el propio tesorero de Múnich, de Alemania, va a asistir entre las personalidades. Y de Estados Unidos se ha tomado la decisión que Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, y su hija Ivanka Trump van a ser las personas principales para cortar con la tijera la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Al evento, qué bendición, y esto me alegra muchísimo. Al evento asistirán junto con el yerno del presidente Donald Trump, Kushner. Van a asistir más de 100, oiga bien, más de 100, mire qué lindo esto, más de 100 congresistas de los Estados Unidos de América, senadores y congresistas. Esto es algo histórico, pero eminentemente histórico lo que va a suceder. Primeramente porque asiste Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, es el enviado especial para las negociaciones del Tratado de Paz de árabe e israelí. Oiga bien, árabe e israelí, tal como lo digo en mi libro Israel al filo de la profecía, y en uno de los estudios que se llama El Pacto, explico que el pacto tiene que ser entre árabe e israelí, porque todo el mundo enfoca ese pacto entre palestinos. No habla, claro que los palestinos serán parte porque son árabes también, pero el pacto específicamente va a ser entre árabes e israelíes. En la profecía de Daniel capítulo 9, en la semana 70, se ha anunciado que, y específicamente se dice que Kushner o Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, y específicamente dice el encargado de mediar para un pronto, así están, esas son las palabras, para un pronto y contundente acuerdo de paz entre los árabes, palestinos e Israel. Esa es la declaración que se está haciendo se ha hecho en estos momentos para el proceso de este histórico acontecimiento el próximo 14 de mayo. Por eso, con anticipación, estamos haciendo este programa para que vaya preparando su corazón y preparándose para este eventual noticia trascendental. Y lo más sorprendente de todo es que 2 días después, interesante, es que algo tiene que ver en esta situación. Y por un lado es el que salva a nuestra América Latina, que catastróficamente nuestros gobiernos, la mayoría de tendencia izquierdista, se han ido completamente al extremo contra Israel, cuando la historia de América Latina es que siempre han sido amigos incondicionales del pueblo judío, pero que la desgracia y la maldición está llegando a nuestro pueblo por culpa de nuestros políticos, quienes abiertamente se están mostrando con un espíritu anti-israelí. Nos duele en lo más profundo del corazón que el país de Centroamérica, después de Guatemala, que más se identificó como eterno amigo del pueblo judío, recordamos al impresionante y extraordinario expresidente y ya desaparecido de Pepe Figueres de Costa Rica, el hombre que abogó una y otra vez para que Jerusalén fuera la capital del pueblo judío. Recordamos también cuando el presidente Pepe Figueres tenía a un cura que era el embajador entonces de Costa Rica en las Naciones Unidas, y cómo este cura se identificaba pública y abiertamente a favor de Jerusalén, que hasta hizo un libro que se llamaba Desde Escazú a Jerusalén, donde este cura hablaba públicamente las palabras del presidente Pepe Figueres de que los judíos tenían total y absoluto derecho a tener a Jerusalén como su capital. Tristemente y lamentablemente hoy el legado de estos presidentes de Pepe Figueres en Costa Rica, hoy desde el 2008 se han mostrado apáticamente alejados del pueblo de Israel. Tal vez es por eso que ahora Costa Rica, que en algún momento fue llamado la Isla de la Paz, hoy en día sea un país donde hay mucha, pero muchísima criminalidad,
y una inseguridad terrible. ¿Por qué? Porque quienes bendicen a Israel son benditos y quienes se alejan de Israel cae una serie de consecuencias peligrosas, tal como lo dijo el profeta Zacarías. Lamentamos tristemente lo de Nicaragua, que en este momento, en estos días, ha estado viviendo un momento de crisis dura, difícil. Y lastimosamente, la posición política de Nicaragua es lo mismo que el resto de América Latina, un alejamiento de las relaciones con el pueblo de Israel, y eso no trae bendición. Pero un país es el que salva la cara, y una vez más lo hizo hace 70 años, y 70 años lo vuelve a hacer por América Latina, salvando o limpiando la cara de nuestros latinoamericanos. Estoy hablando de Guatemala, este precioso país pequeño, ese país que es la cabeza donde comienza Centroamérica. Guatemala, quien fue el segundo país en declarar que reconocía públicamente hace 70 años al Estado de Israel, hoy a través de su presidente Jimmy Morales. Interesante, siguiendo los pasos del presidente Donald Trump, mientras Donald Trump inaugurará oficial y contundentemente la embajada de Jerusalén este 14 de mayo, 2 días después, 16 de mayo, el presidente Jimmy Morales, a través de su canciller, darán el proceso de inauguración de la embajada de Guatemala en Jerusalén. De esta manera se convierte en el segundo país en reconocer e instalar su embajada. Posteriormente lo hará Rumanía y otro grupo de pequeñas naciones que han anunciado que se unen a reconocer. Pero ¿qué de la profecía de Zacarías? Zacarías dice, hablando de Zacarías capítulo 12, dice, tanto que las naciones, ya dimos un programa el año pasado y lo doy en las iglesias, lo estoy tocando de corazón a corazón, la triste, catastrófica votación de todas las naciones en la sede de las Naciones Unidas, aquel 21 de diciembre del año pasado, donde en su totalidad América Latina o se abstuvieron o votaron en contra de Jerusalén, haciéndolo solo 2 pequeños países, históricamente Guatemala y en una forma un poco más reservada, pero por lo menos lo hizo Honduras. Y aunque Honduras en este momento no ha dado pasos contundentes y claro, aparentemente tiene la intención también de proceder a trasladar su embajada a Jerusalén. Benditos sean las naciones de nuestra América Latina que tomen la decisión de trasladar su embajada a Jerusalén, porque de lo contrario, dice el Señor, que las naciones que no lo hagan van a recibir consecuencias. No de parte de los Estados Unidos, sino de parte del Altísimo Dios Todopoderoso. En otras palabras, por favor, señores, unámonos al deseo y a esta noticia de esta mañana, de este momento que usted está recibiendo esta noticia de la oficial inauguración ya de la Embajada de los Estados Unidos de América, este 14 de mayo, el día histórico, el día de nacimiento, el día de la independencia de Israel en el calendario solar. Ese día, y en una forma histórica y impresionante, que sea la tercera persona de mayor poder de los Estados Unidos en este momento, un israelita llamado Jared Kushner, oficialmente hijo del presidente Donald Trump, hijo político. También podría tener esto connotaciones espirituales o proféticas. Bueno, eso es algo que los cristianos deberán de analizar en el futuro cercano. Por ahora, unámonos a la bendición que dice el Salmo 122:6. Pedí por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Nos unimos a la gran fiesta y apoyamos total y absolutamente la decisión gallarda del presidente Donald Trump y su equipo y de esos 100 congresistas y senadores que van a volar para estar presentes en una forma histórica y contundente en la inauguración de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Bendito sea el pueblo de Israel y bendito sea Jerusalén, y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que el Señor les bendiga grandemente, y quería compartir en este programa El Mundo Actual la bendición de Jerusalén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. El Mundo Actual.
Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.